Ay, ya ando moviendo aquí el té. Hola, ahora sí ya. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Pues ya me conocen, mi nombre es Liz Verona y bueno, pues hoy estoy muy contenta nuevamente de poder regresar a hacer los videos. Les cuento que la semana pasada pues me operaron, así que no pude hacer el video oficial de la semana y estaba bastante, pues no sé, como que inquieta con eso, pero bueno, pues finalmente, les platico rápidamente, me hice la rinoplastia, eh, me la hice porque cuando tenía, creo que 14, 13 o 14 años, me golpeé la cara, entonces desde entonces pues yo tengo ciertos problemas de salud y con el oído, con la nariz, y bueno, pues ha sido un tema muy largo. De repente tengo un poquito de dificultades para respirar o me fatigo. Así que es normal, ya mañana me quitan los puntos y me quitan todo esto, pero estoy muy, muy bien. Les cuento que el cirujano con el que me operé fue un cirujano que busqué con muchísimo cuidado. De hecho, viajé para hacerme la operación para que todo estuviera súper bien, el anestesiólogo. Bueno, se lo recomiendo mucho porque así como me ven ustedes, pues así quedé, estaba un poquito inflamada, pero en sí yo quedé muy bien y estoy muy contenta de poder regresar. Entonces, bueno, pues ya andamos por acá. Por eso no estuve con ustedes la semana pasada, pero créanme, ya quiero regresar a trabajar. Solo que mi trabajo pues es de mucho contacto, ¿no? Y de repente todavía me fatigo mucho. Entonces, bueno, pues eso es todo. Pero pues bienvenidos el día de hoy. Les platico que hoy elegí un tema que es muy importante para los adolescentes que se llama justamente el miedo de mi hijo adolescente o los miedos de nuestros niños adolescentes. Y este es un tema fuertísimo en la adolescencia, pero me llamó la atención que no mucha gente habla al respecto. Entonces es común cuando estoy hablando con los adolescentes que ellos se abran y me cuenten realmente qué está pasando. Y entonces se van a dar cuenta, si ustedes lo hacen, de que los miedos que tienen no son tan diferentes. Y eso es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque a veces los papás están sumamente preocupados de por qué sus hijos no hablan, ¿no? O de que ya vieron esta conducta o la otra conducta. Eh, pero yo empecé a como que adentrarme un poquito más trabajando con sus hijos y me di cuenta pues de la otra parte, ¿no? Entonces, algo común que escucho a los papás de una u otra manera es esto, es que los hijos no alcanzan a medir el peligro de las cosas. Y en algunos casos quiero decirles que es cierto, tienen razón. ¿Por qué? Porque su visión quizá de la vida no es tan amplia. ¿Y qué decimos cuando estamos en la adolescencia? Ah, pues a mí no me va a pasar, ¿no? O eso te pasó a ti, papá, pero yo lo voy a hacer diferente. Sin darnos cuenta que muchas veces pues hemos educado a nuestros hijos para repetir la misma historia. Entonces por eso es tan importante de empezar a concientizar estas cosas. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los miedos comunes que yo he encontrado trabajando con los adolescentes? Bueno, pues primero que son, en esta generación, yo no sé si todas las generaciones, pero en esta generación hay una angustia constante. ¿Por qué? Porque ahora tienen mucha información y eso también, bueno, lo que significa es que tienen muchas posibilidades, pero eso mismo les genera mucho estrés porque la forma de hacer las cosas puede cambiar. Entonces todo el mundo, por ejemplo, si ustedes hablan con ellos, todos quieren ser exitosos. Hoy día con todo lo que tiene que ver con internet y TikTok y YouTube o Facebook, todo el mundo quiere ser pues famoso, ¿no? Sin embargo, no saben cómo lograrlo. Y no solo está pasando en los adolescentes, lo he visto incluso aún en algunas personas entrados en los 25 o 27 años que están con estas cuestiones. Entonces, es importante ver esto. ¿Qué pasa cuando hay tantas posibilidades? La incertidumbre crece. ¿Por qué? Porque la posibilidad de cambio es una constante. Y usualmente cuando hay cambio, pues
hay esta posibilidad de que pase esto, de que pase el otro, de que pase aquello, ¿no? Y por eso mismo es que esa posibilidad de cambio es constante. Y muchas veces, como seres humanos, lo que no tenemos es una capacidad de adaptación tan rápida. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Hoy día sale un tema hoy y en un mes ese tema ya es historia. Y en el pasado era más lento. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos íbamos adaptando de una cosa a la otra. Pero al hacerse de esta manera, pues eso también cambió. Entonces los seres humanos nos tenemos que adaptar hoy a una cosa y en una semana a la otra. Y eso es algo que está pasando con nuestros adolescentes. ¿Qué miedos encontré en común? Que hay un miedo a defraudar a los demás. Y muchos papás no son conscientes de eso, pero yo sé que los adolescentes van a estar de acuerdo conmigo. Tienen mucho miedo a defraudar a los demás, a no ser aceptados. Y es algo que yo he entendido mucho. En esta generación, porque aparte de todo, todo se viraliza. Todos quieren ser como que el bonito. Yo les he contado eso que he notado. Todos quieren ser el bonito, el inteligente, el exitoso, el famoso, todo lo positivo. Porque detrás viene esta parte de que, ay, es que si no soy suficiente, entonces no me van a amar. Y si no soy suficiente, no me van a amar, me van a rechazar, me voy a quedar solo. Porque está muchísimo ese miedo, ¿no? De, no quiero estar solo, ¿qué va a pasar? Y no yo les he contado a los papás con los que me he sentado, es una generación muy dura, porque si alguien considera que no es correcto, hoy día te sacan del grupo de las niñas, te sacan del grupo de, no sé, de la escuela, de la clase, te excluyen. Yo les contaba que una ocasión, tienen grupos privados, eso también tienen que saberlo. Entonces imagínense que una niña, o sea, imagínense, en nuestra época eso no pasaba, ¿eh? Que eres parte de un grupo y alguien de ahí dice, no, pues yo pienso que tú te deberías de morir. Yo cuando me dijeron eso, yo, ¿qué? Y yo estuve trabajando con una niña en esa situación, porque justo fue lo que ella fue y trató de hacer. Entonces cuando yo le preguntaba cómo pasó, de dónde obtuvo la idea, me dijo, no, es que yo era parte de este grupo y en este grupo alguien dijo esto y esto y esto. Yo me quedé congelada. Pero para que tengan una idea del miedo que tienen nuestros niños a defraudar a los demás y del miedo también que tienen a quedarse solos. Esos son miedos fuertes al punto de que llevó a alguien al suicidio, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pelean con los papás, cuando la pareja los termina? Para ellos es un miedo, imagínense, que se hace enorme. Por eso es tan importante ser conscientes de eso. Otro miedo que tienen es hacer el ridículo. Yo creo que todos tuvimos este miedo y de repente todavía lo seguimos teniendo, pero tengo la impresión de que en esta generación muchas veces ese miedo paraliza. ¿Ok? Ah, les voy a contar esto que tal vez les ayude. Hay 4 reacciones humanas al miedo. Y una es, por ejemplo, cuando salimos huyendo. La otra es cuando agredimos. La otra es cuando, como los animalitos que se hacen el muerto, ¿no? Para sobrevivir. Y la otra es haciendo señales de sumisión. Y eso yo lo he notado mucho. Es por eso que he entendido el bully, porque muchas veces pues los demás somos conscientes de lo que está pasando, pero nadie es lo suficientemente valiente para levantarse y decir, no, esto no está bien. Y tiene mucho que ver con esta situación de hacer señales de sumisión. Se cortó la transmisión en esta cámara, entonces me estoy esperando. Ok, ya estamos de regreso. Entonces, tiene que ver, les decía, con estas señales de sumisión. Por eso es que los demás se quedan callados, porque en cierta forma le están diciendo, te doy el permiso de que tú seas el líder aquí. O te doy el permiso de que lastimes a los demás como tú quieras. Entonces, eso es las reacciones que tenemos cuando tenemos miedo. Y luego, otro miedo muy importante es a cómo me veo y a cómo me ven los demás. ¿Sí? Les contaba eso precisamente con lo que empecé, de que todos queremos ser los bonitos y queremos ser así, así, asado, pero en realidad, pues con el tiempo nos vamos dando cuenta de que
somos como somos y como somos somos hermosos, pero un adolescente no lo tiene tan claro. Entonces, cuando se siente rechazado en alguna manera, muchas veces va a cuestionar su valía y va a cuestionar si lo que es suficiente. Y por eso es que es tan importante ser conscientes de eso, de cómo se ve mi hijo adolescente, de cómo piensa que lo están viendo los demás. Y muchas veces es en esta etapa, y les he compartido, donde los papás le dicen, no, es que estás gorda, es que, ¿por qué no eres como tu prima? Es que, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿O por qué no eres como tu hermano, que nunca da problemas? Entonces imagínense, ya de por sí traen sus propios miedos y luego le agregamos un poquito más, pues complicamos la situación. Una cosa que he encontrado como una constante en los adolescentes es esta parte de que sí están pensando en el futuro. Algunos padres piensan que no, pero yo he encontrado que sí. La diferencia es que hay adolescentes que, por ejemplo, van a decir, pues es que a mí no me interesa el futuro. Yo no sé si voy a llegar al futuro, yo solo quiero vivir el presente, ¿no? Yo quiero disfrutar el hoy, quiero reírme y quiero pasarla bien con mis amigos y quiero verme así o asado, no sé, ¿no? Eso es algo que tienen en común los adolescentes. Y por otro lado, también se van a encontrar que hay adolescentes que están muy definidos, que ya están muy enfocados. Yo siempre que encuentro un adolescente que tiene claro para dónde va y que trabaja y todo, y me llegan los papás todos estresados, yo digo, pues yo no estaría estresada como mamá. ¿Por qué? Porque tengo y he tenido chiquitos que en plena adolescencia tienen muy claro qué quieren hacer, eh, cómo lo van a hacer. De repente lo que les da a ellos es el miedo de si lo van a lograr. Y esa es la razón por la que me buscan a mí, ¿no? En una ocasión tuve a alguien que uno de los papás estaba preocupado y su principal miedo era porque no estaba trabajando. Bueno, estaba trabajando, pero lo que ganaba se lo gastaba, pues con la novia y que quería ropa y cosas así. Y yo decía, pues lo encuentro bastante lógico. Y cuando hablaba con uno de los padres me decía, oh, lo que pasa es que tiene ya que ahorrar para la universidad. Entonces, uh, ahí yo me ponía a pensar qué tanto era válido el miedo y por otro lado también esa exploración de un adolescente que está haciendo dinero y que se quiere salir a comprar un helado, invitar a su novia a comer. ¿Qué hago en esos casos? Muchas veces es una cuestión de negociación. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Cuánto puedes ahorrar? ¿Por qué? Porque es importante también planear el futuro, pero al mismo tiempo comprender en qué etapa están. Y eso empezar a negociar lejos de obligar, sino empezar a hacer ciertas negociaciones. Por otro lado, lo que les mencionaba, el miedo al rechazo. Pero yo lo valoraba y yo decía, es que no solo los adolescentes tienen miedo a ser rechazados, los padres de los adolescentes también tienen miedo a ser rechazados. Porque muchas veces cuando los hijos no quieren que estén ahí, vienen a verme como, oiga, es que mi hijo no quiere hablar conmigo. ¿Qué está pasando, no? Y yo les platicaba esto. Y los mismos adolescentes lo han compartido, ¿eh? Para que tengan una idea. Los adolescentes y los padres no están en una misma postura. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos que haya una apertura real, es necesario también ser auténticos y ser honestos y decirles, pues mira, sinceramente es verdad, no hay o no estamos al mismo nivel. Yo soy papá, yo soy mamá, tú eres el hijo, tú eres la hija. Técnicamente, pues sí, acepto que tengo más poder sobre ti. Pero algún día fui adolescente como tú y sabes qué onda, para mí pues me pasó esto, me sentía así, tenía estas preguntas, tenía aquellas. Eso es algo que les puede ayudar mucho a comunicarse con sus hijos. No el llegar y nada más ser, ay, cuéntamelo todo y no, porque la realidad es que no estamos generacionalmente viviendo lo mismo. No podemos entender a nuestros hijos porque ellos están enfrentando otros desafíos, parecidos en alguna manera, pero por otro lado también diferentes. Pero creo que hay una necesidad de llegar y ser simplemente honestos y decir, pues mira, a lo mejor no te estoy entendiendo, pero te amo y por ese amor que te tengo, quiero que estés bien. Y por eso es que me gustaría saber un poco de ti.
no me cuentes todo si no quieres, que es algo que yo siempre les digo a las personas con las que trabajo. No me tiene que contar todo, cuénteme hasta donde se sienta bien, solo que eso me va a permitir entender mejor. Y el empezar a ser quizá honestos con nuestros niños en esas áreas va a permitir que haya apertura. Eh, Les cuento eso porque eso es algo que me ha permitido comunicarme con un adolescente, ¿no? Yo les he dicho, mira, pues así que te entienda todo, todo, no siempre. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes etapas de la vida. Diferencia, yo un día fui un adolescente, mi mayor prioridad era ser feliz y vivir el momento. Yo solo quería reírme. Entonces, desde esa perspectiva voy y regreso a mi tiempo de adolescente y entiendo que quizá no estás viendo las cosas como las veo yo, como las ven tus papás, ¿no? Porque yo me acuerdo que mamá siempre estaba preocupada y yo nunca entendía por qué. ¿Me explicó? Entonces, eso es algo que creo que nos sirve mucho, soltarles las cosas como son, porque la medida en que nosotros nos abrimos con ellos y les decimos cómo sentimos, cómo pensamos, es en la medida que también ellos se van a dar cuenta, estamos siendo honestos y se van a abrir. Luego, ¿qué viene? Ellos están muy interesados en vivir, en disfrutar la vida. ¿Sí me explico? Y eso es algo que les he dicho a los adolescentes trabajando con ellos. Las dos cosas que yo les he dicho como tips de vida es que disfruten, porque a veces nos pasamos la vida y vamos logrando cosas, pero de lo que vamos logrando el disfrute es muy poco. Y yo les he contado eso, que es lo que yo aprendí desde mi adolescencia hasta este momento en mi vida, a siempre disfrutar, agradecer las cosas, a disfrutarlo, uh, porque eso es una constante de la vida, no solo el logro, pero qué hay detrás, ¿no? De los logros. Y con nuestros adolescentes es eso, permitirles que disfruten, que vivan. Obviamente el trabajo de un papá, y se los he dicho, pues es siempre dirigir ese barquito. Y eso es algo que todos tenemos claro, los padres, los que trabajamos con ellos. Entonces, por eso es tan importante tener esa comunicación, porque si van comunicándose, las posibilidades de guiar a su barco van a ser más altas. Después, ¿qué les digo siempre? Aunque tienen que entender esto, cuando hay un miedo, el que sea, el miedo surge porque hay una posibilidad de perder o porque algo que valoramos mucho está en riesgo. En cualquier edad eso es una señal del miedo. Entonces, por eso cuando llegan con depresiones, con ansiedad, yo exploro mucho esa área, porque si entendemos lo que es el miedo está totalmente relacionado a esa sensación de que algo que yo valoro mucho está en peligro. Entonces, manténganlo así. Por eso es cuando viene la mamá y me dice, no, es que tiene un novio que es un novio que nadie quiere para su hija, que nada más le está quitando el tiempo, y yo tengo mucho miedo de que se embarace. Ok, sí, estoy entendiendo su miedo desde el punto de vista papá y es muy válido y lo veo totalmente. La otra parte es que hay que entender cómo lo está viviendo su hija, porque su hija no lo está viviendo así. Su hija lo está viviendo desde el punto de vista de quiero vivir el presente. Y en el presente pues no veo todos los riesgos que hay. Entonces hay que validar esas dos partes, ¿me explicó? ¿Qué les recomiendo? Hay que estar ahí comunicándose, no diciendo no, 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 pero sí viendo, ok, ¿cuál es el riesgo real? ¿Cuál es el riesgo que no? ¿Cómo puedo negociar contigo? Te voy a explicar mi miedo tranquilamente y voy a escuchar tu opinión. Y si no te estoy entendiendo, también te lo voy a decir. Pero sabes que en vez de decir no, porque la idea es abrir esas puertitas con nuestros hijos, es decir, déjame pensar. Y que todo lo que me digas lo voy a escuchar. Y es más, hasta lo voy a apuntar. Yo siempre les digo apunten todo. Y lo que vayan escuchando, anótenlo y vean cómo pueden cambiar eso. ¿Cómo pueden explicar su miedo a esas cosas que les han dicho? Si hay algunas cosas en las que se pueden ceder,
si hay en algunas cosas en las que no se va a poder ceder. Y ahora, ¿cómo te explico yo a ti, adolescente, que en esto no puedo ceder porque es un miedo real? Y esto no es solo un miedo real, sino esto te puede lastimar y no quiero eso para ti porque te amo. ¿Me explicó? Esa es una parte clave al trabajar con los adolescentes. Les cuento esto porque, miren, a mí me cuentan todo, 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 todo. Me cuentan cuando se escapan de sus casas en la noche, este, cuando tienen su primera relación sexual, cuando tienen su primer periodo, cuando consumieron por primera vez droga. No tienen idea lo que me cuentan. Todo, 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 todo. Entonces yo digo, si me lo vienen a contar a mí, ¿por qué no se lo cuentan a sus papás? Porque les va a contar algo muy chistoso. Muchas veces no hacen cosas que realmente los vayan a lastimar. Pero el miedo que tienen es que su papá o su mamá se va a enojar. Entonces muchos adolescentes que hacen cambian un poquito la historia, la ajustan. Otros omiten información. Y entonces yo me he preguntado por qué vienen a contármelo a mí. Y yo a veces estoy como, esto sí fue de riesgo, esto no es de riesgo. Es lo primero que yo hago. Escucho y escribo, esto es de riesgo, esto no es de riesgo. Lo que no es de riesgo, me río con ellos. Así se los digo abiertamente, porque no es de riesgo. Lo que está en medio, entonces empezamos a valorarlo. Así, entre los dos se empieza a valorar porque sí, porque no, porque sí, porque no. Y después, lo que sí es de riesgo, eso lo tengo separado, los puntos. Entonces me pongo a platicar con ellos. ¿Has pensado en las consecuencias de esto? ¿Has pensado en las consecuencias del otro? ¿Has pensado en las consecuencias de aquello? ¿Qué va a pasar si se enteran tus papás? ¿Qué va a pasar si se entera la escuela? ¿Qué va a pasar si sales lastimada? Entonces, yo les voy a contar algo. Así como les cuento a ustedes, siempre tengo una historia para cada cosa. Entonces, yo les he dicho que yo salía, exploraba, para que no me vengan a decir, yo me iba a los clubs y yo veía lo que estaba pasando. Y eso que todavía no tengo una hija, y hablando haciendo, imagínense cuando tenga una hija. Y yo me iba y veía lo que hacían los chamacos, entonces yo les digo a las niñas eso, mira, yo iba a los clubs y yo veía que sí es cierto que hay chamaquitos que están haciendo esto, cuidando a las niñas que están más borrachas. Y entonces les platico. Entonces, yo lo que he notado son niños inteligentes. Si hay niños que tienen una vida sexual temprana, entonces yo igual. Esto sí es un riesgo, entonces me pongo a platicar con ellos de todo lo que tenga que ver con métodos anticonceptivos y prevención. Y ya les digo, mira, es esto, ¿qué tanto sabes de esto? ¿Qué tanto sabes del otro? ¿Qué tanto sabes de aquello? Y entonces yo les cuestiono, les voy a decir por qué. No les digo ni bien ni mal, pero les cuestiono porque eso les enseña a ellos que no saben. Y yo pregunto, oye, esto, sin regañar, les digo, oye, ¿y esto? Y como que algunos les dan respuestas en un área. Se volvió a cortar el video, así es que me voy a ir más lenta. A ver ahorita cuando regresa, se me olvidó cambiarme de red. Ah, déjenme ver si se puede. Ok, ya regresamos. Entonces, eso. Yo les cuestiono esto, porque eso les permite ver a ellos qué tanto saben. Si no saben, yo me voy a poner a buscar el tema con ellos y me pongo a repasar los temas con ellos. Entonces les cuento mis experiencias, les cuento las experiencias de mis amigas, lo que he visto en el trabajo, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Porque a mí, en mi trabajo, una parte importante es que ellos puedan crear un mejor nivel de conciencia. Mi trabajo no es juzgar y siempre les he dicho, esta es tu vida, solamente que lo bueno o no tan bueno va a generar una consecuencia siempre. Así que seamos conscientes. Y lo que les he dicho a todos, parte de ser adulto es aprender a tomar responsabilidad.
en todo lo que hacemos y cómo aprendemos a tomar responsabilidad siendo conscientes. ¿Me explicó? Entonces es lo mismo que les comparto a ustedes. Quizá, no sé si como papás les sirva, pero eso es lo que me ha servido mucho trabajando con adolescentes. Uh, ¿Qué cosas les he enseñado? Que decidan. Lo que tú decidas está bien, pero lo que tú decides va a tener una consecuencia. Y entonces, por eso analizamos cuáles son las posibles consecuencias. Si tú quieres hacer esto, ok, esta es la consecuencia. ¿Te gusta? Sí o no. Ok, ¿no te gusta? ¿Cómo podemos evitar que no pase de esa manera? ¿Sí me explico? Y eso que ellos vayan sintiendo que son responsables de lo que pase y que no es fácil. Uh, una constante en un adolescente, que es hermosa que la tengan, es que sepan que están progresando. Por eso siempre les recomiendo que los lleven a hacer deportes, que los lleven a hacer algún tipo de arte donde ellos estén creciendo, porque esa emoción que se genera a través del logro es una emoción muy positiva, que los seres humanos, una vez que la experimentamos, queremos que se repita en otras áreas. Y no todas las personas tienen claro el sentido del logro, pero es algo que yo les invitaría mucho a que busquen con sus hijos. Desde que son niños hasta que están en la adolescencia, márquelo mucho, mucho más. Yo les cuento que yo de niña era un desastre. Y eso me ha servido obviamente a trabajar con adolescentes. Pero yo recuerdo mucho que tenía una profesora que me encontró mucho cómo trabajaba yo. Y yo era muy buena trabajando con metas y trabajando solita. Porque la gente no se apuraba y yo si me daban una meta, yo me enfocaba en la meta. Entonces, ese es el chiste con sus hijos. Inconscientemente hay esa emoción de búsqueda de logro. Entonces, aunque sea un logro chiquito, que les ayude a cocinar en la casa y reconozcan el logro. Que pase un examen en la escuela y reconozcan el logro. Que terminó primero que sus hermanos la sopa, reconozcan el logro. Como adolescente, tenías C en la escuela, es que así se mide aquí en Estados Unidos, no sé cómo son las calificaciones, síganme en México, hace mucho tiempo que no estoy en contacto con niños de calificaciones de allá. O sea, si tenían C y sacan B, uy, no, o sea, hagan una fiesta, por favor. Si tenían A menos, pero ahora son A más, por favor, reconozcan el logro, porque esa emoción es una emoción que al ser humano inconscientemente le gusta repetir. Entonces, en lo que sea, en los deportes, en la escuela, ya te llevas mejor con tu hermano, ya no pelearon esa semana, ven qué padre, vamos a comernos un helado. ¿Sí me explico? Esa parte es la que hay que estar trabajando para ayudarles mucho a disolver sus miedos. Con el tiempo, porque esto es lo que pasa, las cosas no se resuelven de un momento a otro, pero eso les va a empezar a permitir que sus niños sientan como ustedes también aprecian lo bueno, no solo lo que ellos dicen que sus papás siempre piensan que están mal, y eso va a empezar a que se cree un poquito de apertura. Yo les digo, miren, ya no quiero que les cuente la historia entera, porque muchos adolescentes no lo hacen, o la mayoría, pero si les pueden empezar a contar aunque sea un poquito, y ser abiertos y ser receptivos a lo que me está contando. Pues no, a lo mejor no es tan bueno como lo que yo quisiera escuchar, pero bueno, al menos ya se abrió, me contó. Okay, entonces en esa primera charla aguanto y poco a poquito, poco a poquito. La mayoría de hijos ya están pensando que su papá o su mamá se va a enojar, pero quizá no se tengan que enojar, simplemente lo que les dije. Cuestione, ¿qué opinas? ¿Qué consecuencias tiene? ¿No sabes? Ok, vamos a pensar juntos. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Y de esas consecuencias, ¿cuáles quieres? De las que no quieras, ¿qué tienes o qué no tienes que hacer para que no pase lo que quieres? ¿Me explico? Bueno, pues ha sido un poquito difícil hablar como ustedes pueden escuchar,
porque me fatigo, pero les agradezco mucho por el tiempo. Traten de platicar con sus hijos en la adolescencia. Es una etapa donde siempre necesitamos a los padres, pero la adolescencia es una etapa más marcada. Les mando un abrazo, recuerden disfrutar la vida porque la vida es corta y nos vemos la próxima semana.